Bueno, estamos con la segunda parte mm, de la temática calidad de la madera y foresto industria. En este caso nos vamos a focalizar un poquito más en este material que ya lo hemos estado presentando de manera intuitiva porque forma parte de nuestra vida, pero vamos a focalizar un poquito más en esta temática. Esta es la parte 2 de este módulo que está vigente del 9 al 11 de diciembre. Habíamos dicho anteriormente todo lo que significaba la madera en nuestra vida, incluso hemos presentado algunos materiales, hemos sugerido para que ustedes visualicen cómo se extrae, cómo forma parte de nuestro contexto. Hilando un poquito más fino, podemos decir que desde el punto de vista anatómico, la madera es el conjunto de tejidos del xilema que forman el tronco, las raíces, las ramas de los vegetales leñosos, excluido la corteza. ¿Cuáles son estos, los leñosos? Todos aquellos que tienen crecimiento secundario, es decir, que crecen no solamente en altura, sino también en ancho o en su espesor. Acá tenemos dos ejemplos de cortes transversales de madera que se pueden visualizar. En el caso de la derecha es microscópico y en el caso de la izquierda lo podemos ver a simple vista, lo podemos ver con una lupa. Y lo que estamos viendo son los elementos del leño, que además de ser elementos de conducción, también son elementos estructurales. Si nosotros nos fijamos en la imagen que está a la izquierda, podemos visualizar los anillos de crecimiento. Cada grupo integrado por una parte oscura y una parte clara constituye un anillo de crecimiento, y si ustedes se fijan, la parte central, el circulito central, eso sería la médula. La médula ocurre durante el primer año de vida de ese vegetal, donde no se forman anillos de crecimiento, pero sí durante los años siguientes se van formando distintos tipos de anillos. En los primeros años, como ustedes pueden visualizar, si se fijan acá, los primeros estaría la médula, y los primeros años los anillos son más o menos grandes, es decir, que eso es lo que nosotros llamamos crecimiento juvenil, y luego cuando va pasando el tiempo, los anillos, como que se van estabilizando. Puede ocurrir que los anillos se vayan desarrollando muy pequeñitos y que nosotros a lo mejor hagamos un raleo en el bosque y que la planta reaccione y vuelva a engrosarse el anillo. Es decir, que el tema de los anillos nos sirve para tener un poco una idea de la historia de vida de ese árbol, pero también, y porque yo hago referencia a esto de madera juvenil y madera madura o madera adulta, porque esta madera tiene distintas propiedades de la otra. O sea, la madera juvenil, al tener los anillos un poquito más anchos, tiene más proporción de leño temprano que de leño tardío, que es la parte oscurita, y eso va a hacer que tenga distintas propiedades. Entonces, si yo voy a tener que trabajar y obtener tablas, seguramente lo que está en el centro no va a ser de la misma calidad en cuanto a su resistencia y a sus propiedades que si lo sacara de otro sector del tronco. Bueno, esa propiedad va a variar también de acuerdo a la posición en el árbol. La madera tiene propiedades, como estoy mostrando en esta diapositiva. Esas propiedades pueden ser físicas, como la densidad, que es la masa
por unidad de volumen, el contenido de humedad, o sea, la cantidad de humedad que en términos porcentuales que tiene una muestra de madera, y la estabilidad dimensional, es decir, siempre a una madera la vamos a considerar en sus tres dimensiones, el largo, el ancho y el alto, y esto tiene que ver con una de las características de la madera, que es el hecho de ser un material higroscópico. Es higroscópico, absorbe, digamos, puede absorber humedad y perder humedad, y también esta cuestión de la estabilidad dimensional, que pueda contraerse o no en las distintas dimensiones, obedece a una característica que se llama anisotropía, que es justamente esto, que las propiedades van variando en las distintas direcciones. Es muy importante conocer las propiedades en función del uso que le vamos a dar a posteriori. Por ejemplo, si el contenido de humedad no está en equilibrio con el ambiente en el que está, la madera empieza a tener movimientos, a perder humedad, a ganar humedad. Es decir, que la madera debería estar en un punto de equilibrio, que es lo que sería la humedad de equilibrio higroscópico, con el ambiente en el que está. Para eso nosotros tenemos que haberla secado. Si la madera no ha sido secada, ya sea al aire libre o en secadero, empieza con todo ese tipo de movimientos. Y por otro lado, esto también no solamente depende de el hecho de cómo lo hayamos trabajado, sino también de las características de la madera. Hay maderas que, digamos, tienen mucho movimiento naturalmente, bueno, que, digamos, en lenguaje cotidiano se le dice movimiento, como por ejemplo la madera del paraíso, la madera de eucaliptus, etc. Así que hay que tratarla de una manera muy especial para poder mantener las características deseables para un determinado uso. Las propiedades, en cuanto a las propiedades mecánicas de la madera, como dice ahí, una de ellas tiene que ver con el esfuerzo que al que se puede someter a una determinada pieza sin que se produzcan deformaciones permanentes. Hay varias propiedades mecánicas, también tienen propiedades acústicas, o sea, como material de compresión es importante en la cuestión de la aislación, tanto por su capacidad para amortiguar vibraciones sonoras, como también en su cuestión de aislamiento en lo calorífico. Bueno, también vinculado con las propiedades térmicas. Y la madera anhidra, o sea que está seca, es un excelente aislante eléctrico, propiedad que decae cuando aumenta el contenido de humedad. Se puede hablar mucho de las propiedades y es importante conocerlas, pero estas van a variar, bueno, básicamente de acuerdo a la especie con la que nosotros estemos trabajando y el tratamiento que le demos a las piezas, ¿no es cierto? Este material que lo sacamos de material que generó INTA Concordia, el ingeniero Maestrandea y la ingeniera Sánchez, nos plantea este interrogante de qué es lo que nosotros consideramos como calidad de la madera. Si ustedes se fijan, ahí tenemos un fuste, un ejemplar, y bueno, los distintos signos de pregunta nos llevan a visualizar, por un lado, un corte con las tres dimensiones que nosotros mencionamos hace un rato. Acá algunas piezas donde se puede visualizar un nudo y probablemente una bolsa de resina, porque estos son pinos resinosos. Bueno, y acá distintos tipos de materiales.
¿Qué sería entonces la calidad? Como cualquier noción de calidad, tiene que ver con para qué queremos usar, calidad para qué esa pieza. Bueno, esta calidad, este es el mismo trabajo de los colegas de Entre Ríos, varía de acuerdo a nosotros, digamos, a la posición que tiene esa muestra de madera dentro del árbol. Entonces tenemos madera temprana y tardía, que forma parte de esos anillos de crecimiento, como yo les había mencionado, la partecita más clara y la más oscura, constituyen un anillo de crecimiento y forman parte de esa madera temprana y tardía. La madera juvenil, que es ese crecimiento inicial, que depende de la especie, varía con la época de crecimiento juvenil, que sería más que todo esta partecita, un crecimiento bastante exponencial. Para el caso de los pinos de Calamuchita, el crecimiento juvenil está durante los 6 o 8 primeros años. Y también la calidad de la madera varía, depende en qué posición tengamos esa madera. Si la madera está cerca de una rama, en la axila de la rama o en el ángulo de la rama, seguramente se van a generar distintos tipos de tensiones y vamos a hablar de madera de compresión y madera de tracción. Podemos tener en la madera distintos defectos. Esos defectos o anormalidades nos pueden generar perjuicios en lo que es su utilización. Algunos de los defectos más conocidos son, por ejemplo, la curvatura del fuste. Cuando tenemos un fuste que no es erecto y que no está bien en posición vertical o que está bifurcado y parece como si fuera una horquilla, ahorquillado. Otra de lo que se puede considerar anormalidad o que por lo menos nos genera un problema para trabajarlo en el rendimiento es la conicidad, es decir, que tenga una excesiva forma cónica. La excentricidad, hace un rato yo les había mostrado en la diapositiva anterior que la médula estaba excéntrica, al no estar justo en el centro de ese círculo, esas propiedades diferenciales que hay asociadas a la parte central y a esa madera juvenil, al estar excéntrica, genera también complicaciones en el manejo. La presencia de nudos, muchas veces uno, ya lo dijimos la vez anterior, si no fueron podadas las plantas a tiempo, podemos tener nudos que cuando vamos a trabajar la madera, la cortamos y se vuelan los nudos. La presencia de huecos o quedades, digamos, en algunos lugares por algún problema en algún lugar del tronco. Te estoy hablando de todo este tipo de efectos que están asociados al tronco que nosotros vamos, o a la troza que nosotros vamos a trabajar o vamos a cortar. Las bolsas de resinas, cuando hay bolsas de resinas, zonas con resina, ustedes lo van a ver, la madera, bueno, por un lado normalmente la madera de los pinos resinosos, que son los que más abundan en Córdoba, pero esperemos que con esta nueva ley que están ustedes capacitándose, empecemos a diversificarnos un poquito. Cuando trabajamos con madera resinosa se corta y empieza a brotar la resina. Y cuando tenemos esas bolsas de resina, no solamente brota la resina, o sea, tenemos como una mancha en la madera como de resina, sino que también genera dificultades para cortarla. Con el tema de las sierras y el afilado, genera dificultades. Estas son rajaduras o fendas, estos son eucaliptus,
esta es una rajadura exagerada, no es que todos los eucaliptus tengan ese tipo de rajadura. Otras son las acebolladuras, podría ser si alguno de estos anillos estuvieran un poco separados, a veces se visualiza ese defecto y que parece como capa de hoja de cebolla. Bueno, la madera de reacción que yo lo mencioné, y también otro defecto son las manchas. A veces nosotros podemos tener, por ejemplo, en Calamuchita se desarrolló en una época una enfermedad que era la mancha azul, y entonces teníamos las maderas manchadas. Entonces, es muy importante conocer estos defectos y también ver las posibilidades de evitarlos. Bueno, algunos de lo que estábamos comentando recién. Acá tenemos un ejemplo de un bosque que ustedes están visualizando que tiene un montón de ramas, o sea que seguramente no se ha podado. Y fíjense que acá, que este es un corte longitudinal, yo no me atrevo a decir si es tangencial o radial. Para que fuera radial yo tengo que ver uno al lado del otro los anillos de crecimiento, parece más bien radial, ¿no? Y en el tangencial se ven más bien las vetas. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos visualizando acá? En esta tabla, la parte central de este fuste y toda la inserción y los rastros que van dejando cada una de las ramas. Acá, otro de los defectos que nosotros tenemos, el tema de la médula excéntrica. Si el árbol está en una pendiente, seguramente va a tratar de compensar su centro de gravedad y va a haber un desplazamiento y se va a generar esa médula excéntrica, que también es otra complicación, tanto en el rendimiento de las operaciones, como en el secado, como en la calidad de los productos finales. Bueno, la calidad de la madera es una serie de atributos que hacen que la madera sea apta para ciertos usos. No es lo mismo la calidad que nosotros vamos a pretender para pisos, que para muebles y ebanistería, para pallet, para un revestimiento interno, para muebles, para una construcción, para materiales de uso común. Entonces,